Mortal Kombat nacería a principios de los años 90, volviéndose rápidamente famosa para las máquinas recreativas de aquel entonces, teniendo con ello numerosos ports hacia otras plataformas. Fue tal la popularidad de la franquicia de Midway, que muchas otras compañías, incluso la propia Midway, quisieron lanzar sus propios juegos de peleas sangrientos basados en Mortal Kombat, emulando los escenarios, peleadores violentos y jugabilidad, pero lastimosamente la gran mayoría de ellos fracasarían, por ser muy malas copias, fallando en casi todo. Sé que los títulos que nombraré a continuación son catalogados como los peores clones de Mortal Kombat, pero eso no quiere decir que más de uno no fueran divertidos por lo locos que son. Si Mortal Kombat fuera el equivalente en juego de una película de karate barata pero agradable de la década de 1970, Way of the Warrior sería una copia de esa película, filmada en la década de 1980 con videocámaras y la mitad del presupuesto. Way of the Warrior al menos hace uso de una banda sonora extraída de un álbum de White Zombie y una introducción narrada por una calavera cuya voz entierra la boba historia de fondo del juego. Si esto te hace sentir pena por las personas que crearon, protagonizaron y financiaron esta entrega, guarda tu piedad, desarrollado por el legendario Naughty Dog Studios, de la fama de Crash Bandicoot, Uncharted y The Last of Us, y como se mencionó, con una banda sonora de la banda de metal liderada por Rob Zombie. Way of the Warrior parecía tenerlo todo, pero el juego resultante fue un desastre francamente injugable, con personajes cojos y gráficos aún peores. Aún así, a pesar de lo abrumadoramente horrible del juego, Way of the Warrior fue esencialmente responsable de conseguir que Naughty Dog obtuviera el contrato de publicación que conduciría a Crash Bandicoot, haciendo de esta la última imitación de Mortal Kombat para poner en marcha una querida franquicia de plataformas. El Atari Jaguar era un sistema desafortunado, acosado por sequías de software, lanzamientos apresurados y muchos juegos terribles. Ultra Vortex es en realidad el juego de lucha original más impresionante disponible en el sistema. Por supuesto, eso significa que sigue siendo un desastre horrible. Mortal Kombat y sus secuelas no tenían miedo de usar figuras de plastilina y modelos generados por computadora para crear jefes monstruosos intimidantes de 4 brazos, por lo que los desarrolladores de Ultra Vortex fueron aún más lejos en ese camino. En este juego verás el habitual grupo de actores granulados, vestidos con licra, que se enfrentan a robots sillones y pesados hombres de roca. También verás las decapitaciones más divertidas y exageradas en un juego de lucha. Ultra Vortex podría haber entretenido a algunos fanáticos de Jaguar, mientras esperaban mejores juegos de lucha que nunca llegarían, a menos que compraras el CD adjunto para jugar a Primal Rage. Como la mayoría de los de su tipo, Ultra Vortex parece complicado solo en su historia de fondo. Los arqueólogos descubren una tablilla que hace referencia a una poderosa reliquia antigua llamada Ultra Vortex, y la sociedad se derrumba de inmediato. En este mundo caído de multitudes callejeras repetitivamente animadas, ejércitos de robots y bandas merodeadoras compiten por la supremacía contra un gigante demoníaco artista marcial. Ultra Vortex se apoya mucho en lo ridículo, llenando la lista de personajes tontos y feos como el pecado. En lo que solo puede describirse como una exageración de juegos malos, el Atari Jaguar casi recibió un tercer terrible clon de Mortal Kombat de 1996 en TL Ring Fighters. Afortunadamente el enchufe de este se desconectó literalmente en la hora cero y el juego casi se completó. La disminución del interés tanto en la consola como en el género fueron los culpables. Entonces, ¿qué era TL Ring Fighters? Bueno, se parecía mucho a Mortal Kombat 3, presentaba más de 25 personajes jugables, cada uno con 4 movimientos especiales y 2 movimientos finales, y culminaba con un modo de torneo que culminaba con una pelea con Soul Rider, un poderoso guerrero de otra dimensión. Debido a que simplemente emular a Mortal Kombat no fue suficiente para aclarar el punto, High Voltage incluso logró contratar varios artistas marciales que interpretaron a personajes de Mortal Kombat para formar parte del desarrollo del juego. Sin embargo, al final no se pudo evitar que este título fuera descartado, y quizás el mundo sea un lugar mejor sin él. El semi-éxito arcade de Incredible Technologies, Bloodstorm, puede hacer un intento de mal gusto de montar la ola de Mortal Kombat, pero hay algo fascinante en su ambición dispersa. Toma prestada la configuración de botones de Mortal Kombat y la coloca en un motor de juego relativamente accesible, uno que se hace eco de Street Fighter 2 y parece un poco más fluido que el habitual recauchutado de Mortal Kombat, usando gráficos de sprites y renderizados por computadora en lugar de la fealdad digitalizada. El elenco de Bloodstorm presenta guerreros
guerreros elementales, el tipo de hielo y la princesa del viento. El juego en realidad supera Mortal Kombat al darles a los personajes grandes arsenales de movimientos especiales. Estos personajes potenciados incluso se pueden almacenar con contraseñas, algo que pocos juegos de arcade permiten. Naturalmente todas estas ideas están al servicio de la violencia desenfrenada. Los combatientes tienen la oportunidad de desmembrarse, destriparse o decapitarse entre sí en cualquier momento durante una partida. Esta entrega falló en la sala de juegos, pero no fue por falta de intentos. Bloodstorm estaba lleno de mecánicas de juegos superficiales, fallas y atajo visuales ridículamente baratos. También Bloodstorm se comercializó desde el principio como el asesino de Mortal Kombat. El controvertido anuncio hizo poco para ayudar a Bloodstorm, ya que las evidentes cualidades de imitación de Mortal Kombat del juego y la jugabilidad descuidada hicieron que los jugadores evitaran el juego en masa. No es la increíble película de ninjas de los 80s, en la que seguramente todos estamos pensando. No, esto es Pray for Dead, un juego de peleas de DOS notablemente feo, que no solo robó a Mortal Kombat, sino que lo hizo en 1996, mucho después de que las copias de Mortal Kombat hubieran pasado de moda, optando por el enfoque si no quieres vencerlos. Trata de lucir mejor que ellos pero fallando miserablemente. Pray for Dead usó gráficos en 3D todo un año antes de que el primer Mortal Kombat 3D, Mortal Kombat 4, llegar a las salas de juegos. Desafortunadamente, esta innovación se desperdicia en personajes genéricos, con un chico con armadura, robot, mujer con poca ropa y una jugabilidad tan lenta que se siente como si estuvieras luchando bajo el agua. Agrega fatalities terribles y sangre ridícula, y tendrás un triste aspirante a Mortal Kombat. BioFreaks cometió un crimen contra el gusto, no solo por ser un juego de lucha arcade en 3D feo y torpe, que tropezó con la PlayStation 1 y la Nintendo 64, más ofensiva fue su insistencia en ser una estafa de Mortal Kombat a principios de 1998, cuando los fanáticos de los juegos de lucha se atrevieron a pensar que finalmente se habían escapado de la influencia de Mortal Kombat. BioFreaks tiene todos los rasgos del típico juego de pelea sangriento de los 90s, una historia de fondo ridículamente complicada, la opción de acabar con los oponentes de formas espantosas y un elenco de personajes que van desde mutantes obviantes hasta fugitivos de cualquier terrible cómic de superhéroes. Esta entrega no está exenta de algunos detalles prometedores, como una versión de Bloodstorm donde todos están hechos de cajas de cartón sangrantes. Permite que los personajes pierdan sus extremidades y aún así ganen cuando son golpeados por ataques devastadores. Cada guerrero también recibe un escudo para bloquear proyectiles y bueno, eso es todo. No hay intento de equilibrio, las peleas son repetitivas e incluso los movimientos de desmembramiento llegan a ser bastante aburridos. Si bien el juego fue muy promocionado, Midway esperaba que la entrega fuera un gran éxito, pero BioFreaks finalmente fue bombardeado, poniendo fin al desfile de aspirantes a Mortal Kombat de Midway. Kazumi Ninja de Handmade Software no es el peor juego de lucha de Atari Jaguar, ya que fue humillado por Fight for Life, una atrocidad en 3D bofeteada en los últimos días del sistema. Sin embargo, Fight for Life no tenía suficientes reclutes de teatro comunitario digitalizados o movimientos finales viscerales para raspar el país de Mortal Kombat. Entonces Kazumi Ninja al menos fue el peor clon de Mortal Kombat de la Jaguar. Hay más en Kazumi Ninja pero no mucho. Los guachos sangran constantemente y los diseñadores incluso convirtieron los medidores de salud de los luchadores en espadas que gotean sangre cuando la energía de un guerrero disminuye. Ese es un punto creativo para Kazumi Ninja, que imita el motor de juego de Mortal Kombat, hasta sus dañinos uppercuts. También hay muertes, pero de alguna manera todas son completamente aburridas. Agrega controles descuidados, un juego lento, un locutor racista de dibujos animados y un peleador escocés que puede disparar bolas de fuego desde debajo de su falda escocesa, y se tiene un aspirante a Mortal Kombat mediocre que es mejor olvidar. Bueno, menos que te quieras echar unas risillas. Hacer una mala copia de Mortal Kombat es una idea bastante mala, pero lanzar tu versión mal hecha de Mortal Kombat exclusivamente para la desafortunada Sega 32X, porque esa fue una idea realmente horrible. Aparentemente, nadie se molestó en decirle esto al desarrollador Yibro, lo que llevó a Cosmic Carnage, en gran parte olvidado, se lanzara para el tristemente infame 32X en 1994, a pesar de ser otro juego de Mortal Kombat, pero también hay extraterrestres. El juego presenta un giro único en la historia del juego de lucha
lucha, enmarcando las batallas como resultado, que lleva a fugitivos de prisión a luchar contra soldados por la oportunidad de escapar de las naves espaciales a través de una de las pocas cápsulas de escape. Pero la historia interesante es solo un escenario para el juego genérico de aspirantes a Mortal Kombat y diseños de personajes sin inspiración, lo que lo convierte en otro clon olvidado de la mítica saga. El juego 3DO Shadow War of Succession de Tribeca Interactive claramente quiere dar una buena primera impresión. Echa un vistazo a su cine de apertura, en el que un helicóptero se precipita sobre el agua inmóvil, pasa a gran velocidad junto a una estatua de la libertad descolorida y destroza un rascacielos aparentemente ocupado por un muñeco de placaje solitario. Incluso para un juego de lucha digitalizado sin nombre en un sistema repleto de software a medio terminar, Shadow es asombroso en su fracaso. El elenco de capturas de movimiento es completamente soso, sin un ninja de neón o un monstruo incómodo para que los jugadores elijan. En cambio obtienes un resumen de personajes con muestras de voz interpretadas atrozmente y una inteligencia artificial de computadora lamentablemente desequilibrada. Pero bueno, al menos no son alienígenas ni demonios. Feo, descuidado y francamente imposible de jugar. Shadow War of Succession es ampliamente considerado como uno de los peores juegos jamás lanzados para 3DO, lo cual a juzgar por la biblioteca de juegos lanzados para 3DO realmente dice algo. Probablemente prefieras que te rompan la columna antes de tener que pasar 30 segundos con este clon de Mortal Kombat roto. Es posible que Time Killers no deba su existencia al éxito de Mortal Kombat, ya que los dos títulos llegaron a las salas de juegos casi al mismo tiempo en 1992. Sin embargo, es difícil creer que los desarrolladores de Time Killers no usaron la plantilla de Mortal Kombat y agregaron algunas de sus propias innovaciones. Esos conceptos novedosos incluyen botones para controlar cada extremidad y la cabeza de un personaje, los cuales se pueden cortar durante el juego. Con esos toques creativos, Time Killers no necesitaba refinarse más allá de tener algunas figuras de varios periodos históricos, más un extraterrestre en buena medida, chocando entre sí hasta que uno pierde la cabeza o simplemente se derrumba. Time Killers parece una parodia de la locura de los juegos de lucha, con sus rígidos combatientes saltando mientras sangre y gritos de guerra vuelan al azar. De hecho, Time Killers, especialmente la versión de Genesis, hace que los juegos posteriores de Incredible Technologies, Bloodstorm y Street Fighter The Movie The Game parezcan magistrales en comparación. En el poco original mundo de los juegos de lucha, el editor Sammy aprendió rápidamente, ya que Survival Arts llegó a menos de un año después del debut de Mortal Kombat de 1992. Survival Arts trató de igualar ese éxito, haciendo que sus actores capturados en movimiento fueran extremadamente grandes, y en el proceso convirtiendo el juego en un desastre torpe, la cual ahogaba la pantalla. No hay sentido del equilibrio entre los ataques de los personajes, y los elementos espantosos parecen extrañamente fuera de lugar. Termina con un enemigo con un ataque especial, y él o ella estallará, o se convertirá mágicamente en un esqueleto, pero hay poco derramamiento de sangre gráfico en otros lugares. Hacer que los personajes sean enormes no les hace ningún favor. De hecho, solo los hace parecer más baratos, ya sea que se centren en un luchador pastoso, o en una mujer ninja con un sostén deportivo y una postura horrible. Al menos los diseñadores del juego sacaron una skin memorable cuando se trataba del jefe de cualquier extraña organización que gobernara Survival Arts. Sammy esperaba grandes cosas de esta entrega, incluso anunció un port de Super Nintendo, pero cuando el juego fracasó en las salas de juegos, esta imitación a media se deslizó silenciosamente en la oscuridad. Los fanáticos de Mortal Kombat pasaron por muchas cosas después de que la serie alcanzó su punto máximo con Mortal Kombat 2. Decenas de ellos perdieron interés después de que Mortal Kombat 3 debutara con un chamán nativo americano, un policía antidisturbios, un imitador de Elvira, Mistress of the Dark y un botón de correr sin sentido. Sin embargo, muchos de los que pasaron por lo peor de Mortal Kombat marcaron la línea en War Gods, el primer intento de Midway de derivar el éxito de Mortal Kombat. War Gods, un título de peleas en 3D, tomó el estilo de personaje digitalizado de Mortal Kombat y lo aplicó a un extraño panteón de deidades. Solo uno de ellos, Anubis, parece ser un dios históricamente adorado. El resto son bastardizaciones vagas, incluido un gladiador romano, un cyborg, un sacerdote vudú y una diosa de la guerra nórdica no especificada. Luego está la mezcolanza japonesa estereotipada de Kabuki-yo, que se convirtió en una broma corriente entre los nerds de los juegos de internet de 1997. A pesar de inyectar toneladas de dinero en el juego, Midway vio que el
juego aterrizaba con un ruido sordo, gracias a los diseños de personajes sin inspiración y la jugabilidad desordenada, lo que provocó que la compañía regresara a la mesa de dibujo de imitación de Mortal Kombat. Algunos historiadores educados describieron a War Gods como una prueba del motor arcade 3D de Midway, que más tarde se usaría para Mortal Kombat 4. Cardinal Sin podría considerarse el canto del cisne para los imitadores de Mortal Kombat, o tal vez un gorgoteo moribundo que emerge de un cadáver podrido y sin mandíbula, que nunca vivió realmente. El juego habla del extraño viaje de Chronos Digital Entertainment a través de los juegos de lucha. El desarrollador comenzó con Criticom, un juego de lucha en 3D lleno de ineptos trucos. Dark Rift vino a continuación y pareció una mejora leve. Entonces Chronos decidió que todavía había dinero por ganar en el campo de los juegos de lucha hiperviolentos, así que agregaron movimientos mortales a Cardinal Sin, un luchador en 3D de itinerancia libre mediocre para PlayStation, que estaba lleno de monstruos en bloque. Chronos aprendió dos cosas de la manera difícil: las copias estafas de Mortal Kombat ya habían pasado en 1998 y las muertes sangrientas no impresionaban, cuando los moribundos personajes parecían maniquíes poligonales cuadrados. Al darse cuenta de que los juegos de lucha no eran lo suyo, Chronos recurrió a la explotación inspirada en el anime de los juegos Fear Effect y se sintió mucho mejor. Chronos estaba mejor hasta que Eidos canceló Fear Effect 3, pero no puedes culpar a Cardinal Sin por mucho que nos gustaría, o bueno, mejor sí. ¿Qué obtienes cuando mezclas las fuentes de sangre de Mortal Kombat, los monstruos espaciales de películas B y un juego horrible e hilarante? Por supuesto obtienes Xenophage, Alien Bloodsport, un juego de lucha de PC a menudo olvidado, que fue tan descarado en su oferta de estafa de Mortal Kombat como terrible de jugar. Esencialmente Mortal Kombat en el espacio, Xenophage presentó una historia en la que un oscuro consejo llamado, bueno, el consejo, secuestra a varias criaturas alienígenas y las obliga a luchar hasta la muerte para su diversión. Si alguna vez quisiste ver una secretario de oficina luchar contra un vampiro espacial antes de que uno sea decapitado, tal vez este juego sea para ti, pero todos los demás deberían mantenerse lejos, muy lejos de esto, ya que el juego te asalta visual y auditivamente sin fin. La música fuerte y aguda hace que tus oídos sangren, mientras que los personajes horriblemente diseñados en la pantalla provocan una sensación de náuseas. Sonando menos como una imitación de Mortal Kombat y más como el título de un álbum olvidado de Slayer, Time Slaughter sería solo otro aspirante a Mortal Kombat olvidado si no fuera por su elenco de personajes. En serio, cuando tu copia de Mortal Kombat tiene un pintor francés sediento de sangre llamado Pierre, sabes que te espera un juego extraño. Lanzado en 1996, Time Slaughter era similar a Time Killers, la estafa de Mortal Kombat basada en el tiempo, ya que el elenco estaba compuesto por varias personas extraídas igualmente del tiempo, pero mientras Time Killers llenó su lista con motociclistas armados con motosierras y policías futuristas, Time Slaughter se volvió raro con eso, dándonos personajes como Drácula, un hombre loco con una camisa de fuerza, y un hombre de las cavernas llamado Hyuk, tan horrible como ridículo. Time Slaughter es el tipo de imitación de Mortal Kombat que necesitas ver para creer. Si hubo un punto bajo en estas terribles estafas de Mortal Kombat, un momento definitorio de apatía creativamente retrasada, llegó con el juego de arcade Tattoo Assassins de Data East. Todo el proyecto surgió de un guión del co-guionista de Regreso al Futuro Bob Gale, quien imaginó un mundo en el que los tatuajes mágicos impulsan a los artistas marciales internacionales a enfrentarse a un conquistador de tatuajes con manos afiladas, cubiertos con pintura corporal, agregada por computadoras. Nuestros héroes son el grupo habitual de líderes tribales, ex-seals de la marina, pandilleros y strippers, además de un hacker llamado AC Corran y una patinadora artística lesionada con un traje de hockey blindado. Tattoo Assassins no se contentó con imitar la selección limitada de movimientos mortales y los interludios cómicos ocasionales de Mortal Kombat. Los lemas de Tattoo Assassins prometen más de 2000 movimientos finales y en realidad ofrece una buena cantidad de ellos. Por supuesto, solo algunas de estas maniobras fatales involucran los tatuajes de los asesinos. La mayoría de ellos presentan personajes tirando flatulencias, desnudándose y convirtiéndose en conocidas obras de arte, animales, payasos o cualquier objeto que los diseñadores pudieran mostrar en forma digital
remasterizada de píxeles, a pesar de los duros meses de trabajo que provocó náuseas, que acosaron a los artistas y programadores que pusieron en Tattoo Assassins. Alguien en Data East sufrió un momento de decencia y canceló el juego. Si bien técnicamente es un producto terminado, esta entrega nunca tuvo la oportunidad de lanzarse en las salas de juegos de América del Norte. Más tarde alguien lanzó una versión casi terminada del juego para emularla, y solo entonces los fanáticos de Mortal Kombat de 1994 vieron la joya de juego que se habían perdido. Este juego, si se le puede llamar así, es el peor de todos incluso universalmente hablando. Catfight fue lanzado en 1996 por Atlantean Interactive, una fachada para una compañía para adultos. La incipiente historia gira en torno a una entidad oscura llamada Shinma y otras 10 guerreras que compiten en un torneo para convertirse en una de las mujeres más asombrosas de la galaxia. Este juego es infamemente famoso por ser la copia barata de Mortal Kombat de 1992, con la jugabilidad más absolutamente espantosa jamás creada. Los diseños de las peleadoras también son horribles y los efectos de sonido son todavía peores. Este juego es de lo peor que se puede haber hecho. No se sabe qué estaban pensando los supuestos desarrolladores. Tal vez detestaban a la franquicia de Mortal Kombat y quisieron burlarse de ella creando este esperpento de juego. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estas copias de Mortal Kombat? ¿Cuáles de estas se te hicieron las peores? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.